Esta es la palabra de Dios. Salmo 19, versículos 7 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Bien, muy buenos días para todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, gracias por ese elogio, Adriana. Qué bueno, hermanos y amigos, poder estar una vez más en este lugar, disfrutando del Señor, disfrutando de su palabra, disfrutando de nuestro Salvador. Y bueno, yo quiero invitarlos a que antes que nos adentremos en la enseñanza de hoy, tomemos un momento para orar, ¿sí? Y quiero invitarte a que pongamos nuestros celulares en silencio, o si deseas apagarlo, bueno, en fin, y eso nos ayude a poder escuchar con mayor atención la enseñanza, ¿sí? Y evitemos distracciones. Gracias, hermanos. Y oremos, hermanos, toma un momento ahí para orar, para rogar al Señor por ti mismo y también por tus hermanos. Que el Señor nos bendiga en esta mañana con su palabra. Oremos, hermanos. Señor, grande en misericordia, grande en compasión. Te adoramos en este día, Señor, por lo que tú eres. Como lo acabamos de cantar, Señor, te adoramos porque tu misericordia es inmensa, Señor, es eterna. Te adoramos, Señor, en medio del asombro por lo que tú eres, Señor. Eres grande, grande Dios. Y en esta mañana, Señor, estamos ante ti, Señor, como lo que somos, Señor. En medio de nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados, los desafíos propios que podemos estar enfrentando, tal vez con nuestro cuerpo, la salud, o los desafíos propios que estaremos enfrentando, Señor, con el trabajo o en el hogar. Señor, tú conoces nuestra condición. Por eso, Señor, te rogamos que nos bendigas en esta mañana. Tú que eres inmensamente bueno, Señor, bendícenos hoy, Señor. Bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con nuestra serie de predicaciones, cambiando nuestra historia, el poder transformador de la gracia de Dios. Y yo quisiera animarte a pensar por un momento, tal vez, ¿cuál es ese personaje bíblico que a ti te llama la atención por la gran compasión con que fue tratado? Por la gran compasión con que fue tratado. Toma un momento para pensar, a ver, ¿quién? A ver. Daniel, bueno, ¿y cómo específicamente? A ver, Cris. No lo recuerdas. Bueno. A ver, ¿quién más? Job fue tratado con mucha compasión. A ver, ¿cómo Nelly? Brevemente en una frasecita. Bueno. Pablo, David. Bueno. ¿Quién? Pedro, ¿cierto? Podríamos decir que prácticamente todo, ¿cierto? Bueno, también, por ejemplo, ¿qué tal la famosa parábola del hijo pródigo, ¿cierto? Ese hijo que fue tratado con tanta compasión. Bueno, y también pensar en el hermano, que eso le produjo mucho enojo. En fin, yo quiero invitarte a que reflexionemos en un personaje bíblico que fue tratado con gran compasión. Y él es Jonás.
y he titulado esta enseñanza Jonás, un piadoso despiadado tratado con gran compasión. Jonás, un piadoso despiadado tratado con gran compasión. Y bueno, antes de leer el texto, vamos a leer varias porciones del libro de Jonás. Yo quisiera brevemente simplemente dar algunos datos que nos ayuden a ubicarnos en medio del libro que vamos a leer, ¿sí? Recordemos que Jonás fue un profeta, ¿sí? Y pues valga la redundancia, profetizó cerca del año 760 antes de Cristo, sobre la segunda mitad del siglo VIII, ¿sí? En los días del rey Jeroboam II, quien fue considerado uno de los peores reyes de Israel. Para el reino del norte, es decir, para Israel, pues en aquella época estos tiempos fueron tiempos de paz. Los sirios fueron expulsados del territorio y otras naciones que intentaron invadir el país fueron neutralizadas, ¿sí? Jonás profetizó a favor de Jeroboam II, prometiéndole que ganaría una batalla y que tendría de vuelta todo su territorio en la frontera del norte de Israel, pero posteriormente el profeta Amós confrontó a Jeroboam II y revirtió esa profecía diciendo que perdería esos territorios porque era un rey pues muy malvado, ¿cierto? Así que de entrada, bueno, nos adentramos a este personaje con ciertas sospechas sobre su carácter. Y también hay una ciudad sobre la que quisiera brevemente hablar para tener en mente esos datos, que es la ciudad a la cual el Señor envía a Jonás a predicar, ¿que es cuál? Nínive, ¿cierto? Bueno, recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio, ¿sí? Era probablemente una de las metrópolis de aquella época, era el imperio tal vez más poderoso de aquella época. Fue considerada como uno de los pueblos más crueles y sanguinarios, ¿sí? Eran un pueblo numeroso. El mismo texto nos dice que en Nínive hay más de 120,000 habitantes. Y bueno, según los registros históricos, los ninivitas se enorgullecían de ejecutar a sus víctimas y luego exponer sus cuerpos públicamente, ¿sí? Eran un pueblo despiadado. La injusticia social era el pan de cada día en aquel imperio. Y pues por lo tanto, el pueblo ninivita fue conocido por su deshonestidad, su arrogancia, su crueldad y su falta de escrúpulos. Y quiero invitarte, hermano, a que leamos en el libro de Job. Vamos a leer el capítulo, de Jonás. En el libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Desde el versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1. Después vamos a leer también otros capítulos. Dice así la palabra del Señor. Jonás, capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás Dios piense en nosotros y no pereceremos. Y cada uno dijo a su compañero: vengan, echemos suerte para saber por causa de quién nos ha venido esta calamidad. Y echaron suertes y cayó la suerte sobre Jonás.
Entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Él les respondió: soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron: ¿qué es esto que has hecho? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, por lo que él les había declarado. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme alrededor nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y él le respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Los hombres se pusieron a remar con afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. Entonces invocaron al Señor y dijeron: te rogamos, oh Señor, no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has deseado. Tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar cesó en su furia. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Y el Señor dispuso un gran pez que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Qué tal este personaje? ¿Ah? En fin. Bueno, el llamado de Dios y la respuesta de Jonás. El Señor le dice a Jonás: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama. Bueno, la respuesta de Jonás, que es que Jonás, ¿qué? ¿Sí se levantó o no se levantó? ¿Qué dicen ustedes? Sí se levantó, pero cierto, solamente obedeció la primera, se levantó, pero para huir a Tarsis. Y cuando miramos en el mapa, sí, recordemos el reino de Israel, y dice, él se levantó, pero para huir a Tarsis. Y cuando miramos en el mapa, la dirección en la que estaba Nínive era hacia el nororiente, ¿sí? Hacia el nororiente. Pero el texto nos dice que él descendió a Jope, que era una ciudad portuaria ahí en el Mediterráneo, y desde allí empieza un descenso en la vida de Jonás, empieza a bajar. Y que de allí salió para Tarsis, ¿sí? Todo parece indicar que Tarsis estaba al lado opuesto de Nínive, ¿sí? Algunos consideran que está ubicada en lo que hoy es el sur de España o el norte de África. En fin, ese hombre se levantó, pero para ir al lado contrario de donde Dios le había indicado. Y busca, de alguna manera, huir de la presencia del Señor. Huir de la presencia del Señor. Y por la forma en la que el texto muestra los verbos sobre todo que están en el versículo 3, vemos que Jonás tenía afán de huir y se levantó y descendió y entró y pagó el pasaje. ¿Sí? Este hombre quería huir de la presencia del Señor. Y bueno, pues el Señor desata o lanza una gran tormenta sobre el mar. Y bueno, este será un tema repetitivo en Jonás, ¿no? En el libro de Jonás todo es grande, grande. Y fue tal la tormenta que el barco en el que iban parecía romperse. Los marineros en su desespero pues empiezan a clamar a sus dioses. Recordemos que esos marineros eran paganos, ¿sí? Es decir, no eran propios del pueblo de Israel, pertenecían a un pueblo pagano, ¿sí? Y aparte de eso pues empiezan a lanzar la carga del barco con el fin de soportar aquella fuerte tormenta, ¿sí?
Pero para sorpresa de ellos, y pues a la vez también para sorpresa de nosotros como lectores, ¿dónde estaba Jonás? Había bajado, ¿cierto?, a la bodega del barco y dormía profundamente, ¿sí? Y bueno, de alguna manera lo que le dice el capitán del barco tiene un eco de lo que el Señor le había dicho. ¿Lo recuerdan? ¿Qué le dice el capitán? ¿Qué le dice? Levántate, levántate, levántate y clama a tu Dios, ¿sí? Los marineros pues echan suertes para saber a ver por quién les había pasado esa gran calamidad, y pues la suerte cayó sobre Jonás. Y bueno, yo quisiera preguntarle, ¿usted qué haría en una situación de esas? Imagínese que usted es uno de esos marineros y logran descifrar quién fue el culpable. ¿Usted qué haría? A ver, pero usted qué haría, a ver, ¿usted qué haría? ¿Ah? Usted también lo hubiera tirado. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Imagínense, o sea, estos son hombres experimentados en el mar. Y, o sea, lo que está sucediendo es una grande tormenta. O sea, eso no fue como cuando a veces uno va a San Andrés y que una olita como que lo medio levanta a uno. No, 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 no. Eso era una gran tormenta. Estaba a punto de romperse el barco. Y usted se da cuenta de, oiga, fue por culpa de este personaje. ¿Usted qué haría? ¿Qué le diría a ese personaje? A ver, ya por aquí dijeron, no, yo lo lanzo de una al mar. Bueno, ¿qué más? ¿Sabe nadar? Le preguntaría, ¿sabe nadar? Porque le va a tocar. Uno como que le diría, no, hermano, pero ¿usted qué hace aquí, hermano? ¿Quién lo mandó acá? ¿Por qué no se quedó más bien allá en su casa, hermano? Viendo Netflix, bueno. ¿Cierto? Eso es lo que sus preguntas nos intentan comunicar. La del versículo 8, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted qué hace aquí, hermano? ¿Qué haces aquí, Jonás? Casi que conectada con la pregunta del versículo 10, ¿qué es esto que has hecho? ¿Qué es esto que has hecho? No saben qué hacer los marineros con este personaje, como que a qué horas lo dejamos entrar, hermano. Mire, si quiere le hubiéramos devuelto el pasaje 2 veces, pero no se meta en este barco, ¿cierto? Así que él mismo le dice, mire, láncenme al mar y el mar se va a calmar. Y pues esos marineros lanzan al mar a Jonás, el mar se calma y, como dice el texto, aquellos hombres temieron en gran manera al Señor. Ahora, recuerda que Jonás había empezado a bajar, ¿no? Había empezado a bajar y bueno, como lo dice aún la oración del capítulo 2, había descendido allí en el mar. Dios dispone de un gran pez para que se traga a Jonás y allí ora. Y Jonás entonces se da cuenta que no puede huir de la presencia del Señor. Qué absurdo, ¿verdad, hermanos? Qué ilógico. ¿Cómo podemos huir de la presencia del Señor? Justamente como lo dice el Salmo 139, ¿no? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí tú estás. Si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche, ni aún las tinieblas son oscuras para ti y la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. No podemos huir de la presencia del Señor. Y bueno, pues el Señor en su gran misericordia, en su gran compasión, le conserva la vida a Jonás. Le conserva la vida a Jonás. Y yo quisiera animarte a pensar en algo, hermano,
en tu propia vida. ¿Sí? ¿Hay algún área de tu vida, hermano, en la que estás yendo en contra de la voluntad del Señor? ¿Sí? Aunque tú a la luz de la palabra del Señor sabes claramente, no, mira, es por ahí, pero tú, al otro lado. Hermano, de verdad, toma un momento para pensar en ti. ¿Hay algún área en tu vida en la que estés yendo al lado opuesto de la voluntad de tu Señor? Y así como Jonás en su intento de huir de la presencia del Señor empezó a bajar, a descender. ¿Sí? Quisiera animarte a pensar, ¿a qué lugares, literal, geográficamente o metafóricamente, tú has estado descendiendo, cayendo, tal vez intentando huir de tu Señor? ¿A qué lugares has estado cayendo, descendiendo? Y yo quisiera darte algunas pistas. Por ejemplo, ¿qué tal la desesperanza? Cuando tal vez miras las noticias, escuchas mucha de la información que circula y tu corazón entonces empieza a descender en medio de la desesperanza. O tal vez es la autojustificación, ¿sí? Has escuchado la voz del Señor que te dice que descanses en su gracia, pero has empezado a descansar más en ti mismo, tu propia justicia. Y claro, como Jonás, seguramente has tenido momentos donde te sientes ya ahogado, porque no podemos ser nuestros propios salvadores, no podemos salvarnos a nosotros mismos. O tal vez es insensibilidad a su palabra y percibes que tal vez como que sigues escuchando la palabra del Señor, pero ¿y eso conmigo qué? ¿Sí? O tal vez el descontento, alguna situación que tú esperabas que saliera de una manera pero sale de otra y como que y te llenas en el descontento. No, pues esto porque no me salió bien como yo quería. ¿En qué prácticas pecaminosas, hermanos, en qué pecados has estado cayendo, descendiendo? Porque mi hermano, la buena noticia es que la grande compasión que alcanzó a Jonás también te puede alcanzar a ti. Y Dios te puede sacar a flote también de esas situaciones, de esas profundidades, si se me permitiera decir. Y pues allí Jonás, en medio de esa situación, el Señor provee un pez y allí ora al Señor. Y yo quiero invitarte a que justamente hagamos eso. Eso es lo que está ahí después en el capítulo 2, Jonás ora. Y como lo dice el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 18, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye nuestras súplicas, porque no elevamos nuestros ruegos, nuestras oraciones ante ti confiados en nuestras justicias o en nuestros méritos, sino confiados en tu gran compasión. En tu gran compasión. ¿Qué tal si tomas un momento ahí, hermano? Después de haber pensado en eso, en aquello que tal vez estás yendo en contra de la voluntad del Señor, en aquellos lugares en los que estás descendiendo. Y ora a tu Señor, ruégale al Señor por ti. Señor, rescátame. Ora ahí, hermano, no distraigas a quien esté a tu alrededor. Estás tú y el Señor. Ora ahí con tu Señor. Habla con tu Señor. La compasión del Señor es grande para contigo. Ora ahí, hermano.
Señor, gracias por tu gran compasión. Reconocemos, Señor, nuestros pecados, nuestras iniquidades. Y clamamos a ti, Señor, no confiados en nuestros propios méritos, sino en tu gran compasión, Señor. Yo clamo, Señor, por mí mismo y por mis hermanos. Que, Señor, nos saques a flote, Señor, de aquellos lugares, pecados, Señor, en los que hemos descendido, Señor. Sácanos, Señor. Tu compasión es inmensa, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, muy bien, hermanos. La grande compasión del Señor. Pero bueno, el Señor proveyó un gran pez para Jonás y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó después? A ver, ¿lo recuerdas? Lo vomitó, ¿cierto? El Señor a los 3 días, el Señor le dio la orden a ese gran pez y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Y vamos a ver entonces qué es lo que sigue después en el libro de Jonás. Creo que llegó otra vez. Vamos a leer el capítulo 3, hermanos, y el capítulo 4. ¿Sí? ¿Qué pasó después de que, bueno, el pez vomitó a Jonás en tierra firme? Jonás capítulo 3. Leamos, hermanos. Dice: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de 1 día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre ni animal, ni buey ni oveja prueben cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a su Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó y oró al Señor. Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta.
Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que él desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía: mejor me es la muerte que la vida. Entonces Dios le preguntó a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió. Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Bueno, por una segunda vez viene la palabra del Señor a Jonás. Levántate, ve a Nínive. Y le dice: ve a Nínive, la gran ciudad, y ya no le dice: no, ve contra Nínive, como en el capítulo 1. Tampoco le dice: porque su maldad ha subido contra mí, sino que le dice: a predicar el mensaje que yo te diré. Y vemos entonces el llamado de Jonás y la respuesta de los ninivitas. Finalmente Jonás obedece, porque al fin, y predica. En comparación con los mensajes de otros profetas, seguramente tú has leído, ¿cierto? Pues el mensaje que este profeta da es corto. ¿Qué es lo que dice Jonás? Miremos en el capítulo 3, versículo 4. ¿Qué es lo que dice Jonás? ¿Qué dice? ¿Cuál es el mensaje que él dice? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Cortico. Al hombre le gustaba hacer al punto, ¿cierto? Y rápidamente el texto nos dice que los ninivitas, ¿qué? Creyeron en Dios. Mírelo usted en el versículo 5. Rápidamente. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Ya. Y el rey supo esto y proclamó un ayuno tanto de hombres como de animales, y que clamaran a Dios con fuerza. Lo que observamos ahí en el texto cuando dice que, bueno, yo sé que algunos de ustedes lo saben, pero lo quiero aún mencionar para quienes tal vez no. ¿Y eso qué es? Cuando dice que se despojó de su manto, se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza, esas expresiones como de duelo, de lamento, ¿cierto? Y dijo: clamen a Dios con fuerza y vuélvase cada uno de su mal camino. ¿Y Dios qué? Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, y entonces se arrepintió del mal que había dicho que les haría. ¿Y qué pasó con Jonás? Oiga, véalo. Clásico uno que dice como que ve, este Jonás ¿qué? Y hace una oración Jonás. Ahí en el capítulo 4 dice: Jonás oró al Señor. Y básicamente lo que hay en su oración es una queja contra la compasión del Señor. Es una queja contra la compasión del Señor. Y el Señor le hace una pregunta. ¿La observa usted ahí? Al final del versículo 4. ¿Qué le pregunta el Señor a Jonás? ¿Cuál? No, 4:4. En el 4:4. ¿Tienes acaso razón para enojarte? En el 4. En el versículo 4. ¿Tienes acaso razón para enojarte?
Jonás no da respuesta. No da respuesta. Y se va a un lado de la ciudad a ver qué pasa con ella, con la ciudad. Y el Señor entonces dispone una planta para que le dé sombra, por la cual Jonás se alegró grandemente, ¿sí? Pero luego dispuso un gusano y la planta se secó. Y esto enfureció a Jonás otra vez. No, pero ¿cómo que me manda ese gusano, hombre? Y, ay, mucho sol. Y eso enfureció a Jonás. Y una vez más la pregunta del Señor, ahí en el versículo 9, una vez más: ¿tienes acaso razón para enojarte a causa de la planta? Y bueno, de repente el texto termina con esta afirmación de parte de Dios: tú te apiadas de la planta por la que no trabajaste, ni hiciste crecer, otras traducciones dicen ni hiciste grande, que nació en una noche y en una noche pereció, y no he de apiadarme yo, y no he de compadecerme yo de Nínive, la gran ciudad. Y como que de alguna manera nos da la impresión al finalizar este texto que como que, ¿no les pareció a ustedes? Que como que termina el texto y uno es como que, ay, pero le faltó algo. Como que, ¿pero qué sigue? ¿Qué habrá pasado con Jonás? ¿Qué es lo que viene? Y yo te pregunto, hermano, mientras leías el texto, el capítulo 1, capítulo 3 y 4, ¿qué pensabas? ¿Qué sentimientos afloraban? Tú, cuando veías a Jonás, ¿qué pensabas de ese personaje? ¿Qué sentías? A ver. Bueno, Martica dice que así es uno también, pero ¿qué sentías? ¿Qué sentías? A ver. Bueno, que era egoísta. ¿Y qué te produjo de pensar eso? Que era egoísta. Eso, pero ¿y en ti qué pasaba, Nelly? Bueno. Ajá. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué sentías cuando ibas en la lectura del texto? A ver. Bueno. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Alguien tiene una opinión diferente? A ver. A ver. Ajá. Listo. Está bien eso que haces, pero tú, Glenda, ¿qué sientes tú cuando ves ese texto? Empiezas a juzgar. Y como que, ¿qué sientes acá? Como dolor, como qué, a ver, ¿qué sientes tú, Thaís? Te enojas. O sea, casi que como que tú alcanzaste a percibir un poquito de enojo también en ti misma, algo así, Thaís. ¿Cierto? A algunos de pronto nos puede pasar que como que a medida que vamos leyendo el texto como que nos da una risa. Yo incluso lo alcancé a observar en alguno de ustedes. Y es una risa como en alguna medida como hasta nerviosa, como sarcástica, ¿sí? Como que en alguna medida hay como una especie de asombro cuando uno mira a este personaje. Pero Jonás, ¿qué estás haciendo ahí? Casi que uno le hace la misma pregunta a este personaje, pero ¿qué hace ahí? Pero ¿cómo se te ocurre reaccionar así, Jonás? Pero también eso de pronto hace que en algunos también vi como que, uy, como enojo, ¿no? Como que, pero este Jonás, ¿por qué es así, hermano? No, es un profeta del Señor. ¿Y qué tal cuando Dios le hizo un cobertizo para aliviarlo de su malestar? Como que, uy, no, pero Dios, o sea, ¿usted qué es lo que le ve a Jonás, hermano? Como algunos dijeron, no, yo lo hubiera lanzado también a nadar, hermano, ¿sabe nadar? Mejor porque, ¿cierto? Casi que como que no, este tipo que… Pero Dios, hermanos,
insiste en mostrarle su compasión a Jonás y en no abandonarlo, en no dejarlo a la merced de sus pecados. Qué compasión tan inmensa, hermano, tan grande, tan impresionante, ¿no te parece? Qué grande es la compasión, la misericordia del Señor. Con quien Él desea ser compasivo, Él será compasivo. Y qué grandísima es esa compasión, es demasiada, hermanos. Es demasiada. Yo no tendría una compasión así. Y hermano, yo creo que el texto, el libro de Jonás termina de esa manera, porque considero que el Señor quiere invitarte a ti a verte en la persona de Jonás. Algunos dijeron por ahí, nosotros empezamos como a juzgar a Jonás, como que uno empieza a sentirse un poquito como más grande que Jonás, ¿no? Como que, uy, no, yo sí habría ido a Nínive. No, Señor, es más, ¿a dónde más quieres ir? Mándame a que aquí estoy. Y en alguna medida como que nos sentimos mejores que Jonás. Nos sentimos mejores que Jonás. Uy, no, enojarme contra el Señor. Uy, no, Señor, lo que tú digas, Señor. Ir en contra de tu voluntad. No. Pero ya nos hemos dado cuenta, hermanos, que nos parecemos a ese Jonás, que no somos mejores que Jonás. Es como si Jonás fuera un piadoso despiadado. Y como lo dice el doctor Milton Acosta, parece que el texto nos ha tendido una trampita. Nos ha dejado una trampita el texto. ¿Te da risa el relato de Jonás? Y como sucedió con la trampita que Natán le puso a David, ¿lo recuerdas? Cuando David tomó la esposa, se acostó con Betsabé y vino Natán y le dijo, no, mira, había un hombre rico que tenía muchas vacas y había uno pobre que solo una. Y entonces David, uy, no, ese hombre debe morir. Lo llevó a emitir un juicio para finalmente decirle, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Jonás, tú, yo. Ese hombre eres tú. Jonás fue un piadoso despiadado a quien el Señor lo trató con gran compasión. No somos mejores que Jonás. Y así como a este profeta, Dios nos ha permitido ser tratados por Él con grande compasión. Piénsalo, hermano, piénsalo muy bien. ¿Has visto la compasión del Señor contigo? ¿La has experimentado, hermano? Yo estoy seguro. A todo el Señor a quien Él llama a ser su hijo, le permite disfrutar de su compasión. Seré compasivo con quien yo quiera ser compasivo, dice el Señor. Como lo dice el Salmo 103 que ahorita leyó Víctor en medio de la alabanza. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande en compasión, en misericordia. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado según nuestras maldades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su compasión para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Hermano, tú ahora puedes disfrutar de la compasión del Señor gratuitamente, por la gracia del Señor. Pero hay alguien a quien le resultó muy costoso mostrarte esa compasión. Hay alguien a quien le resultó inmensamente, grandísimamente costoso darte esa compasión. A tu Salvador Jesús. Jesús es el mejor y verdadero Jonás.
Jesús es el mejor y verdadero Jonás porque fue obediente a la voz de su Padre. Como lo dice Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Uy, hermano, qué maravilla el Señor Jesús. Qué precioso nuestro Salvador. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que yo hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Jesús es el mejor y verdadero Jonás, hermanos, porque Él predicó el mensaje del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento. Como lo dice Marcos 1:15, cuando Jesús estaba empezando su ministerio. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús es el mejor y verdadero Jonás porque Él entregó su vida por sus enemigos. Como lo dice Romanos 5:18, porque si cuando éramos enemigos, sí, hermanos, debemos recordarnos que tú y yo éramos enemigos del Señor. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús, hermanos, es el mejor y verdadero Jonás, quien fue arrojado, lanzado a la tempestad por el rescate de muchos, pero Él libremente entregó su vida, como lo dice Juan 10:18, hablando de dar su vida por las ovejas. ¿Recuerdas ese pasaje? Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y Jesús es el mejor y verdadero Jonás, hermanos, porque murió y al tercer día resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por ti para que tú disfrutes ser tratado con compasión. Qué compasión tan grande, hermanos. Para Dios mostrarte su compasión, eso le resultó muy costoso a Él. Le costó la vida de su Hijo. El verdadero piadoso, el único hombre en realidad piadoso, fue tratado sin compasión, sin piedad, despiadadamente, para que tú puedas recibir la compasión del Señor. Y en este momento yo quisiera hacer un llamado para aquellos amigos que nos visitan. Y que tal vez para ti mismo tú, no crees en Dios, no consideras que Dios es tu Salvador. Querido amigo, para ti la compasión del Señor también es muy grande. ¿Qué te pide el Señor? Que te arrepientas de tus pecados y que creas en Él, que pongas tu confianza en Él, en Él. Y ahora le hablo en especial a mis hermanos, aquellos que asimismo han puesto su fe en su Salvador, en Jesús. Si has visto hoy la realidad propia de tus pecados, hermano, lo primero que debes saber es que no serás abandonado. Así como Jonás no lo fue. Y el Señor insistía en mostrarle su compasión. Así como Jonás, el Señor insiste en que no te resistas a ser tratado con compasión, con grande compasión, a que a pesar de tus pecados el Señor insistirá en mostrarte su compasión. ¿Qué nos pide el Señor, hermanos? Arrepentimiento y fe. El mensaje del Evangelio. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Arrepentimiento y fe en Jesús.
¿no ha de tener compasión el Señor contigo? Oremos, hermanos. Oremos. Señor, tú eres santo. Tú eres lento para la ira. Eres rico en misericordia. Tu compasión es grandísima, Señor, inmensa. Tan inmensa que puede alcanzar al hombre más malvado, como alcanzó a aquellos ninivitas, como me alcanzó a mí, Señor. El peor de los pecadores, sí. Tu compasión es grande, Señor. No nos pagas según nuestros pecados, ni nos tratas según nuestras maldades. No. Somos tratados con compasión. Gracias, Señor. Por eso te adoramos, Señor. Por eso te bendecimos. Y Señor, en esta mañana también nos acercamos en arrepentimiento. Cuando, Señor, aún conociendo tu voluntad, Señor, así como Jonás, nos hemos ido para el lado contrario, Señor, intentando huir de tu presencia, Señor. Qué ilógico, Señor. Perdónanos, Señor. Rogamos tu perdón. Perdona, Señor, la insensibilidad de nuestro corazón, Señor. Perdona, Señor, nuestra falta de aprecio por ti y por tu palabra. Perdona, Señor, cuando hemos bajado, descendido, Señor, a prácticas pecaminosas. Y allí, Señor, aunque nos seguimos sintiendo ahogados, Señor, ahí seguimos bajando. Señor, pero por tu gran compasión, Señor, rescátanos de allí, Señor. Rescata a mis hermanos. Rescátanos. Tu compasión es grande, Señor, inmensa. Y te adoramos a ti, precioso Señor Jesús, nuestro Salvador. Que viniste a dar tu vida en rescate por muchos, por tus enemigos. Sí, por mí, Señor. Que éramos enemigos tuyos y ahora, Señor, podemos ser llamados tus hijos, tus amigos, Señor. Gracias. Gracias por tu gran misericordia, Señor, por tu grande compasión, por tu grandiosa piedad y clemencia, Señor. Te adoramos, Señor. No te distraigas, hermano. Quiero invitarte a que ahí en silencio medites en la palabra del Señor. Medita en tu Salvador. Piensa en la grande misericordia y la grande compasión con la que el Señor te ha tratado.